¿Sabías que existe un rechazo sutil en la intimidad matrimonial que está destruyendo la conexión más profunda entre esposos? ¿Te has preguntado por qué tu esposa pone límites específicos en la alcoba que te hacen sentir rechazado en lo más íntimo? Hermano, hoy voy a hablarte de algo que ningún pastor se atreve a mencionar desde el púlpito, pero que está afectando a millones de matrimonios cristianos: el rechazo parcial en la intimidad física. Cuando tu esposa acepta parte de ti, pero rechaza otra parte, cuando pone barreras específicas sobre qué está dispuesta a hacer o aceptar en la intimidad, hay algo más profundo ocurriendo que solo preferencias personales. Esto es sobre aceptación total versus aceptación condicional, y tiene raíces espirituales y psicológicas que necesitas entender. Esta no es una charla gráfica ni pornográfica. Esto es enseñanza bíblica sobre el diseño de Dios para la intimidad total entre esposos. Si tu esposa te rechaza de maneras específicas en la alcoba, si establece límites que te hacen sentir que solo parte de ti es aceptable, hermano, necesitas escuchar lo que viene, porque tu matrimonio está bajo ataque de maneras que no has identificado. Este video te encontró hoy porque estás experimentando un tipo de rechazo que no sabes cómo nombrar ni cómo confrontar. Recuerda que no fuiste tú quien encontró este canal de historias hebreas. Fue este canal el que te encontró en el momento exacto donde más necesitas entender qué significa verdadera aceptación marital. Antes de revelarte qué dice la Biblia sobre intimidad total sin barreras y cómo restaurar aceptación plena en tu matrimonio, voy a contarte una historia que te abrirá los ojos. Una historia sobre un hombre que descubrió que el rechazo selectivo de su esposa en la intimidad estaba conectado a problemas mucho más profundos en su matrimonio. No voy a adelantar su nombre porque primero necesitas entender que su historia refleja patrones que están operando en tu propia vida ahora mismo. Quiero que comentes esta frase inmediatamente: busco aceptación total en mi matrimonio. Escríbela como declaración de que no te conformarás con amor condicional. Y si aún no estás suscrito a este canal, hermano, hazlo ahora, porque Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice que el que haya esposa, haya el bien. Y necesitas enseñanza que te ayude a cultivar ese bien, no a perderlo por ignorancia. Suscribirte es declarar que quieres matrimonio según el diseño completo de Dios. No cometas el error de pensar que este tema es demasiado íntimo o vergonzoso para discutir. Efesios capítulo 5 versículo 12 dice que las cosas que se hacen en secreto es vergonzoso aún hablarlas, pero ese versículo habla de pecado sexual, no de intimidad marital santa. Tu matrimonio merece enseñanza completa, incluyendo sobre la alcoba. Si cierras este video ahora, seguirás experimentando rechazo sin entender sus raíces ni cómo sanarlo. Voy a comenzar con la historia. En las tierras altas de Canaán vivía un hombre llamado Malaquías, cuyo nombre significaba mensajero de Dios. Malaquías era un hombre bueno, trabajador, devoto, que amaba profundamente a su esposa Noemí. Los primeros años de matrimonio fueron hermosos en muchos aspectos. Tenían buena comunicación, compartían valores, criaban hijos juntos. Pero en la intimidad había algo que Malaquías no podía nombrar, pero que sentía profundamente: rechazo selectivo. Noemí participaba en intimidad física, pero con límites específicos muy claros. Ciertas cosas eran aceptables, otras absolutamente prohibidas. Y cuando Malaquías intentaba explorar mayor intimidad o vulnerabilidad en su conexión física, Noemí se cerraba completamente. Eso es desagradable, decía. No voy a hacer eso nunca. Solo los pervertidos hacen esas cosas. Al principio, Malaquías lo aceptó.
No quería presionar a su esposa, pero con los años comenzó a sentir algo que no podía explicar. Se sentía aceptado condicionalmente, como si Noemí amara solo las partes de él que eran convenientes, limpias, fáciles de digerir. Las partes más vulnerables, más intensas, más reales de su masculinidad eran rechazadas. Un día, después de otro rechazo en la intimidad, Malaquías no pudo contenerse más. ¿Por qué siento que solo una versión editada de mí es aceptable para ti? Noemí se ofendió profundamente. ¿Cómo te atreves? Te doy mi cuerpo, ¿qué más quieres? Quiero sentir que me aceptas completamente, dijo Malaquías con voz quebrada. Quiero sentir que no hay partes de mí que te dan asco. La conversación se convirtió en pelea amarga. Noemí lo acusó de ser pervertido, de querer cosas sucias, de haber sido contaminado por influencias mundanas. Malaquías se sintió atacado en lo más profundo de su ser. Pasaron meses de distancia emocional. La intimidad física casi desapareció porque Malaquías ya no quería exponerse a más rechazo. Noemí, por su parte, no entendía por qué él estaba tan afectado. Es solo sexo, pensaba. ¿Por qué es tan importante? Finalmente, un sabio anciano del pueblo llamado Eleazar notó la tensión entre ellos. Los llamó a su casa y con paciencia les hizo contar qué estaba pasando. Después de escuchar a ambos, Eleazar miró a Noemí con tristeza. Hermana, ¿entiendes que cuando rechazas selectivamente a tu esposo en la intimidad, le estás comunicando que solo parte de él es aceptable? Le estás diciendo que su masculinidad en su expresión más vulnerable es desagradable para ti. Noemí se defendió, pero hay cosas que son simplemente inapropiadas, incluso en el matrimonio. Eleazar preguntó, ¿según quién? ¿Dónde en las Escrituras establece Dios límites específicos sobre qué es permisible entre esposos en su lecho privado? Noemí quedó en silencio. Nunca había pensado en eso. Eleazar continuó. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice que el lecho matrimonial es honroso y sin mancilla. Sin mancilla significa sin contaminación, puro, limpio. Lo que ocurre entre ustedes dos en privacidad de su alcoba, si es mutuamente consensuado, es santo ante Dios. Luego se volvió hacia Malaquías. Hermano, también necesitas entender algo. Tu esposa puede tener razones profundas para sus límites. Trauma pasado, enseñanzas religiosas torcidas, asco aprendido. No puedes simplemente demandar aceptación total sin entender de dónde vienen sus barreras. Los siguientes meses fueron un viaje de descubrimiento doloroso, pero sanador. Noemí descubrió en consejería que había sido molestada sexualmente de niña de maneras que involucraban específicamente lo que Malaquías deseaba. Su rechazo no era sobre él, era trauma no procesado. Cuando finalmente sanó esas heridas profundas, cuando entendió que intimidad con su esposo no era lo mismo que el abuso que sufrió, algo cambió. Comenzó a ver su cuerpo y el de su esposo desde perspectiva diferente. Comenzó a entender que aceptación total era parte del diseño de Dios para el matrimonio, y gradualmente las barreras comenzaron a caer. Malaquías, por su parte, aprendió paciencia. Aprendió que sanar toma tiempo. Aprendió que amor verdadero no demanda, sino que invita. Y juntos reconstruyeron intimidad basada en aceptación mutua total, sin vergüenza, sin rechazo, sin barreras. Hermano, si tu corazón está acelerado ahora mismo, si la historia de Malaquías resonó profundamente en tu espíritu, es porque estás experimentando ese mismo rechazo selectivo. Y hoy vas a entender no solo por qué ocurre, sino qué hacer al respecto. Ahora voy a enseñarte verdades bíblicas sobre intimidad marital que probablemente nunca has escuchado. Primera verdad fundamental. Dios no estableció límites específicos sobre qué es permisible entre esposos en su lecho privado. Hebreos capítulo 13, versículo 4, declara que el lecho matrimonial es honroso y sin mancilla,
punto final. No dice, excepto estas cosas específicas. No dice, con estas limitaciones. Dice sin mancilla, que significa completamente puro. Segunda verdad liberadora. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 4, establece: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermano, esto significa que tu cuerpo le pertenece a ella, y su cuerpo te pertenece a ti. Esto no es licencia para abuso o forzar, pero es fundamento de que en el matrimonio los cuerpos son mutuamente compartidos, sin reservas egoístas. Tercera verdad revolucionaria. Cantares de Salomón celebra intimidad total sin vergüenza. Capítulo 4, versículo 16. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Este lenguaje es explícitamente sexual, usando metáfora de comer fruta del jardín. Hermano, eso incluye todo lo que implica intimidad oral. Dios no se avergüenza de celebrarlo en su palabra. Cuarta verdad que cambiará tu perspectiva. Rechazo selectivo en intimidad frecuentemente indica problemas más profundos. Puede ser trauma sexual pasado, enseñanzas religiosas torcidas sobre qué es sucio, asco aprendido de familia disfuncional o falta de verdadera vulnerabilidad emocional en el matrimonio. No es solo sobre el acto físico específico, es síntoma de barreras emocionales y espirituales. Quinta verdad crucial. Tienes derecho de expresar tu dolor por rechazo sin ser llamado pervertido. Muchos hombres buenos son silenciados cuando expresan que el rechazo selectivo los lastima. Sus esposas los etiquetan como sucios o mundanos. Hermano, desear intimidad total y sin barreras con tu esposa no te hace pervertido, te hace normal según el diseño de Dios. Sexta verdad liberadora. Tu esposa necesita entender que rechazo selectivo comunica rechazo de tu masculinidad. Cuando ella pone límites específicos sobre qué parte de ti o tu expresión sexual es aceptable, te está diciendo subconscientemente que solo una versión editada de ti es tolerable. Eso destruye intimidad verdadera. Séptima verdad sanadora. Si hay trauma pasado causando las barreras, se requiere sanidad profesional, no solo conversación. Noemí necesitó consejería para sanar abuso infantil antes de poder aceptar plenamente a Malaquías. No puedes simplemente hablar y resolver trauma profundo. Requiere intervención experta. Octava verdad final. Aceptación total es proceso, no evento único. Incluso después de que Noemí comenzó sanidad, tomó tiempo para que las barreras cayeran completamente. Paciencia, amor incondicional y gradualidad son esenciales. No puedes demandar cambio instantáneo. Ahora, hermano, necesito que comentes si has experimentado este rechazo selectivo. No des detalles gráficos, solo di, he experimentado rechazo selectivo. Esto es vital porque al nombrarlo, comienzas proceso de sanidad. Y no pauses este video porque lo que viene te dará protocolo exacto de cómo confrontar esta situación con sabiduría. Vamos a profundizar comparando esto con principios bíblicos sobre aceptación. Primero, considera cómo Dios nos acepta. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cristo nos recibió completamente, sin reservas, sin condiciones, sin decir, acepto esta parte de ti, pero rechazo esa otra. Hermano, tu matrimonio debe reflejar esa aceptación total. Segundo, Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida.
Nota que dice, nadie aborrece su propia carne. Cuando tu esposa rechaza parte de ti en intimidad, está efectivamente diciendo que esa parte de ti es aborrecible. Eso viola este principio de unidad total. Tercero, Génesis capítulo 2, versículo 25, sobre Adán y Eva. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Completamente desnudos, física y emocionalmente, sin vergüenza. Ese es el diseño original. Cuando hay rechazo selectivo, hay vergüenza donde no debería haberla. Ahora, estudios psicológicos modernos sobre intimidad marital han encontrado algo fascinante. Investigadores descubrieron que parejas con mayor apertura y ausencia de límites rígidos en intimidad reportan niveles significativamente más altos de satisfacción marital general. ¿Por qué? Porque intimidad sin barreras requiere y fomenta vulnerabilidad emocional total, confianza profunda y aceptación incondicional. No es solo sobre el acto físico, es sobre lo que simboliza. Pero también encontraron que rechazo selectivo frecuentemente está enraizado en trauma sexual infantil. Estudios muestran que aproximadamente 1 de cada 4 mujeres experimentó alguna forma de abuso sexual antes de los 18 años. Y ese trauma frecuentemente se manifiesta como asco hacia actos específicos en edad adulta, especialmente los que se asemejan al abuso sufrido. Hermano, esto significa que tu esposa puede no estar rechazándote intencionalmente. Puede estar respondiendo a trauma profundo que ni siquiera ha procesado. Déjame compartir algo personal. Tuve un amigo cuya esposa rechazaba absolutamente cualquier forma de intimidad oral. Él se sentía profundamente rechazado durante años. Finalmente, en consejería matrimonial, ella reveló que había sido forzada a realizar sexo oral a un tío cuando tenía 8 años. Ese trauma había creado asociación neurológica tan fuerte que incluso pensar en ello con su esposo la hacía sentir náuseas. Cuando él entendió eso, todo cambió. Ya no lo tomó personal. Apoyó su proceso de sanidad. Y eventualmente, después de años de terapia, ella pudo comenzar a separar el trauma del pasado de intimidad santa con su esposo. Las barreras cayeron gradualmente. Ahora quiero que comentes desde qué ciudad me escuchas. ¿Estás declarando que en tu ciudad hay hombres aprendiendo sobre intimidad marital bíblica sin vergüenza? ¿Estás plantando bandera de matrimonios saludables en tu región? Hazlo ahora. Ahora voy a darte protocolo exacto de cómo navegar esta situación con sabiduría, amor y firmeza. Protocolo número 1. Identifica si el rechazo viene de trauma, enseñanza religiosa torcida o simple egoísmo. Esto requiere conversación honesta y vulnerable. Pregunta directamente, ¿por qué este acto específico te hace sentir incómoda? ¿Hubo algo en tu pasado que creó esta barrera? Escucha sin juzgar. Protocolo número 2. Si es trauma pasado, la respuesta es sanidad profesional inmediata, no presión para cambiar. Encuentra consejero cristiano especializado en trauma sexual. Acompáñala en ese proceso. Puede tomar meses o años, pero es necesario. Tu paciencia amorosa durante este tiempo es crucial. Protocolo número 3. Si es enseñanza religiosa torcida sobre qué es sucio en el matrimonio, necesitas reeducar con verdad bíblica. Estudien juntos Hebreos 13:4, Cantares completo, 1 Corintios 7. Muéstrale que Dios celebra intimidad total entre esposos sin establecer límites específicos. Protocolo número 4. Si es egoísmo simple o falta de consideración por tus necesidades, necesitas confrontación amorosa pero firme. Amor, cuando me rechazas selectivamente, me haces sentir que solo parte de mí es aceptable. 1 Corintios 7 establece que nuestros cuerpos nos pertenecen mutuamente. Necesito que consideres cómo tu rechazo me afecta. Protocolo número 5. Establece que aceptación total es meta eventual del matrimonio, pero con paciencia para llegar ahí.
Entiendo que tienes barreras ahora, no voy a presionarte, pero quiero que trabajemos juntos hacia intimidad sin límites, porque eso es el diseño de Dios. ¿Estás dispuesta a caminar ese proceso conmigo? Protocolo número 6. Durante el proceso, practica gratitud por lo que ella sí da, en lugar de resentimiento por lo que no. Efesios capítulo 5, versículo 4. Dad siempre gracias por todo al Dios y Padre. Cuando te enfocas solo en lo que te niega, creas amargura. Cuando agradeces lo que sí comparte, creas atmósfera de amor que facilita cambio. Protocolo número 7. No uses pornografía o comparaciones con otras mujeres como arma. Otras mujeres lo hacen, ¿por qué tú no? Eso es devastador y contraproducente. Cada matrimonio es único. Tu esposa no está compitiendo con fantasías o con experiencias de otros hombres. Protocolo número 8. Ora específicamente por libertad sexual en tu matrimonio. Todas las noches durante 60 días. Señor, libera a mi esposa de toda barrera que impide intimidad plena. Si hay trauma, sánalo. Si hay vergüenza falsa, destrúyela. Si hay egoísmo, quebrántala. Y dame paciencia sobrenatural durante este proceso. Protocolo número 9. Modela vulnerabilidad total tú primero. Si esperas que ella se abra completamente, tú también debes hacerlo emocionalmente. Comparte miedos, inseguridades, sueños. Vulnerabilidad emocional y vulnerabilidad física van de la mano. Protocolo número 10. Establece tiempo límite razonable para progreso. No puedes esperar indefinidamente sin movimiento. Después de 6 meses a 1 año de implementar estos protocolos, debe haber algún progreso visible. Si no lo hay, necesitas intervención de consejería matrimonial más intensiva. Hermano, estos protocolos requieren sabiduría, paciencia extrema y amor incondicional. Pero tu matrimonio vale ese esfuerzo. Comenta cuál comenzarás primero. Declárate públicamente. Vamos ahora a pasaje que revolucionará tu entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Hermano, nota algo poderoso. Tu cuerpo es templo, y dentro del matrimonio, ese templo es compartido con tu esposa, según Primera de Corintios 7:4. Cuando ella rechaza selectivamente parte de ese templo, está efectivamente diciendo que parte del templo de Dios es inaceptable. Ahora, algo que casi nunca se enseña. El principio de mutualidad en Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el matrimonio, esto significa que ella debe considerar tus necesidades tanto como tú consideras las suyas. Si tú eres paciente con sus límites, ella debe trabajar activamente para superarlos. Mutualidad verdadera. Déjame darte ejemplo de cómo rechazo selectivo destruye matrimonios. Conocí matrimonio donde el esposo deseaba intimidad oral, pero la esposa lo rechazaba absolutamente. Es repugnante, decía. Él aceptó ese límite durante 15 años, pero el resentimiento creció silenciosamente. Se sentía menos hombre, menos deseable. Eventualmente cayó en pornografía buscando lo que su esposa negaba. Cuando ella lo descubrió, lo culpó completamente. Pero en consejería, el terapeuta confrontó a ambos. Él, por buscar fuera lo que debía comunicar dentro. Ella, por rechazar egoístamente sin considerar el impacto en su esposo. Hermano, tu esposa necesita entender. Cuando te rechazas selectivamente, te hace vulnerable a tentación. No es excusa para pecar, pero es realidad que Dios reconoce en Primera de Corintios 7:5. Ahora algo liberador. Dentro del matrimonio, con mutuo consentimiento, no existe acto sexual que sea impuro. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros.
Si ambos esposos están de acuerdo y nadie está siendo forzado o lastimado, es puro ante Dios. Ahora quiero que comentes tu edad, porque necesitas reflexionar. ¿Cuántos años has vivido sintiendo rechazo selectivo? ¿Cuántos años de intimidad plena has perdido? Comentar tu edad es reconocer que no perderás ni un año más. Hazlo ahora. Llegamos al punto más crítico. Voy a revelarte consecuencias específicas que vienen cuando persiste rechazo selectivo en el matrimonio. Primera consecuencia devastadora: el esposo se siente rechazado en su masculinidad esencial. Esto no es superficial. Cuando ella dice que parte de él o su expresión sexual es repugnante, está atacando su identidad masculina en su núcleo más vulnerable. Segunda consecuencia: se crea distancia emocional que se extiende más allá de la alcoba. Intimidad física y emocional están profundamente conectadas. Cuando hay barreras en una, hay barreras en la otra. Eventualmente se vuelven extraños que comparten casa pero no vida. Tercera consecuencia aterradora: el esposo se vuelve vulnerable a tentación externa. Como advertí antes, 1 Corintios 7:5 reconoce esta realidad. Hombre sexualmente insatisfecho en casa es blanco fácil para el enemigo. Cuarta consecuencia: la esposa pierde respeto y admiración de su esposo gradualmente. Aunque él no lo exprese, resentimiento crece, y con resentimiento viene erosión de respeto mutuo, que es fundamento del matrimonio. Quinta consecuencia devastadora: intimidad se vuelve cada vez más infrecuente hasta casi desaparecer. Si cada encuentro viene con recordatorio de lo que es rechazado, él eventualmente deja de buscarla para evitar dolor de rechazo. Sexta consecuencia: hijos aprenden modelo torcido de intimidad marital si perciben tensión entre padres. Aunque no vean detalles, absorben que algo está roto entre mamá y papá. Séptima consecuencia más oscura: el matrimonio eventualmente colapsa o se convierte en cáscara vacía. He visto matrimonios terminar en divorcio, donde rechazo selectivo fue factor contribuyente que nadie identificó hasta que fue demasiado tarde. Hermano, estas consecuencias no son exageración, son realidad documentada. Tu dolor es legítimo, tu necesidad de aceptación total es válida. No eres pervertido por desear intimidad sin barreras con tu propia esposa. Ahora algo crucial: si implementas todos los protocolos con paciencia durante tiempo razonable y no hay progreso genuino, necesitas tomar decisión difícil. ¿Puedes vivir el resto de tu vida con rechazo selectivo? Si la respuesta es no, necesitas comunicarlo claramente. Amor, he sido paciente, he apoyado tu sanidad, pero necesito saber que estamos trabajando hacia aceptación total. Si no puedes comprometerte a ese proceso, necesito evaluar si este matrimonio puede continuar siendo saludable para mí. Eso suena duro, pero Mateo capítulo 19 versículo 9 da base bíblica para divorcio cuando pacto marital no se cumple. 1 Corintios 7:3 establece deber conyugal. Negación sistemática es violación de ese deber. Hermano, estás en encrucijada. O confrontas esta situación con sabiduría, paciencia y firmeza, trabajas hacia intimidad total como Dios diseñó. O aceptas vivir con rechazo parcial indefinidamente, pero no puedes quedarte en el medio, permitiendo que resentimiento crezca sin acción. Ahora necesito que hagas algo vital. Comenta tu nombre completo, porque voy a orar específicamente por cada hombre que comenta. Voy a clamar por restauración de intimidad total en matrimonios. Voy a interceder por sanidad donde hay trauma. Pero necesito saber por quién orar. Cuando comentas públicamente, declaras que no vivirás más con rechazo selectivo silencioso. Ahora algo crítico. Comparte este video inmediatamente. Miles de hombres están sufriendo rechazo selectivo en silencio, pensando que son pervertidos por desear intimidad plena.
Este video puede liberarlos. Satanás pelea con furia para que no compartas, porque cada vez que se comparte, matrimonio es restaurado, verdad es revelada. Comparte en grupos de hombres casados, en WhatsApp, donde sea necesario. Después busca otro video de este canal. Hay más mensajes esperando. Ahora déjame cerrar con oración. Padre Celestial, traigo cada hombre experimentando rechazo selectivo en su matrimonio. Hombres que se sienten aceptados condicionalmente por sus esposas. Señor, donde hay trauma causando barreras, sana profundamente. Donde hay enseñanza religiosa torcida, revela verdad de tu diseño para intimidad marital. Donde hay egoísmo, quebranta corazones. Y dales a estos hombres paciencia sobrenatural, sabiduría para navegar esto con amor, y firmeza para no conformarse con menos que tu diseño completo. Declaro restauración de intimidad total, sin vergüenza, sin barreras, como Génesis 2:25 establece. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, estoy orgulloso de ti por llegar hasta aquí. Perdona problemas técnicos. Este mensaje salió de corazón que entiende dolor de rechazo selectivo. Ahora ve, confronta con sabiduría, comparte este mensaje y pelea por intimidad plena que Dios diseñó para tu matrimonio.